asiento, por favor, bienvenidos. Gloria a Dios. Bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Qué lindo reunirnos en su bendito nombre. Gloria a Dios. Bendiciones. Gloria al Señor. Vamos a compartir un tema hoy. Ustedes recordarán que el domingo mencionamos algo con respecto a esta semana que tenemos por delante, Semana Santa, ¿recuerdan? Gloria a Dios. Y necesitamos comprender un poquitito más allá. Gloria a Dios. Usted sabe que nosotros vemos en las Escrituras algo muy importante. Vamos a Nueva Traducción Viviente, 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 6 en adelante. Mire. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Vamos a ver algo aquí. Mire, prestemos atención. Usted sabe que cada martes nosotros apartamos un tiempito para poder profundizar algo en las Escrituras. Y a medida que profundizamos en las Escrituras, el Señor va dándonos de esos tesoros que encontramos en las Escrituras. Usted sabe que cuando yo empecé el camino, este camino precioso de Cristo, yo era muy vago, a mí no me gustaba leer, de ninguna manera. Y claro, entonces me costaba horrores agarrar la Biblia. Y tenía la bendición de que mi pastor tenía un programa radial que empezaba a la 1 de la mañana y empezaba a la 1 de la mañana y terminaba a las 5 de la mañana. Y en ese programa, era un programa bastante sencillo, imagínense que todas las noches sin dormir no se puede estar. Entonces lo que se hacía en ese programa era pasar las prédicas, se llevaba el cassette en aquellos días, pasar las prédicas de la iglesia. Entonces yo estaba en contacto con la palabra de esa manera, hasta que poco a poco el Señor me fue cautivando. ¿Cuántos saben que el Señor te cautiva? Él te llama con lazos de amor. Y me fue cautivando y de esa manera me fui enamorando de la palabra y tímidamente, poco a poco, empecé a leer la Biblia, ¿no? Y tremendo porque abría la Biblia y el Señor no paraba de hablarme. Pero bueno, otro día le cuento más. Acompáñenme aquí, miren. Primera de Corintios. Escuchen esto. Hoy vamos a ver algún detalle de lo que dicen las Escrituras y hablan del pueblo de Dios y hablan de las fiestas y demás. Ahora, ¿qué sentido tiene que nosotros en este siglo XXI nos pongamos a revisar algunas fiestas solemnes, nos pongamos a revisar algunas costumbres del pueblo del Señor? ¿Qué sentido tendría si no hubiese algo poderoso detrás de todo eso? Y aquí tenemos la explicación. Miren, estas cosas, dice 1 de Corintios. Corintios es una carta que le mandó el apóstol Pablo a los de Corintios. Estas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dicen las Escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. No debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23.000 personas en un solo día. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo como hicieron algunos de ellos y luego murieron mordidos por serpientes. Y no murmuren como hicieron algunos de ellos y luego el ángel de la muerte los destruyó. Miren lo que dice el versículo 11, que coincide con el versículo 6. Estas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Y se pusieron por escrito, está en la Biblia, se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. El fin de los tiempos que escribió Pablo en aquellos momentos se refería a estos días que ya estamos viviendo. Ahora, miren, el apóstol Pablo recibe esta revelación y la traslada. Nosotros la recibimos. Esta revelación que recibió el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo es que todo lo que quedó escrito por mandato de Dios en la palabra nos sirve como ejemplo a nosotros. Miren el versículo 11, estas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Vamos al versículo 6. Miren,
Versículo 6, estas cosas le sucedieron como una advertencia para nosotros. Entonces, lo que le ocurrió al pueblo, las vivencias que tuvieron, las experiencias que tuvieron, los distintos personajes con sus testimonios, con sus historias, todo eso que está escrito nos sirve a nosotros como ejemplo hoy. Amén. Ahora, observemos algo que es importante. Vemos el libro de Hebreos ahora, en el capítulo 10, versículo 1. También vamos a quedarnos en esta versión. El sistema antiguo, bajo la ley de Moisés, era solo una sombra. ¿Ustedes recuerdan que el domingo hablamos sobre la ley y el nuevo pacto? ¿Verdad? Hoy día, hay muchos hermanos nuestros, creyentes en Cristo Jesús, que dejaron en el olvido, ¿no?, el antiguo pacto, porque están viviendo en días de la gracia. Y yo coincido completamente en que la ley quedó atrás y hoy estamos en un tiempo de gracia, un tiempo de bendición. Pero es importante que de tanto en tanto revisemos, no que nos metamos en la ley ni nos metamos bajo la ley, no, pero de tanto en tanto revisemos lo que quedó escrito y establecido en aquellos días, porque nos sirven como ejemplo. Amén. Entonces, si nos sirven como ejemplo, quiere decir que aunque la ley está abolida, los principios de la ley siguen teniendo vigencia. Amén. Ahora, fíjense, el sistema antiguo, bajo la ley de Moisés, era solo una sombra. ¿Qué vendría a ser una sombra? Allá yo camino y hay una sombra allá. Está reflejando algo. Entonces, lo que encontramos en la ley es una sombra, está reflejando algo que va a ocurrir. Y dice, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habría dejado de ofrecerlos, porque los adoradores habían purificado una sola vez y para siempre, y habían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad, esos sacrificios le recordaban sus pecados año tras año. Entonces, por eso dice el versículo 5, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios, tú no quisiste sacrificio de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Fíjense que ese cuerpo que le dieron a Cristo, Él lo ofreció en la cruz del Calvario para redención de nuestros pecados, para darnos vida nueva. Ahora, en base a lo que acabamos de leer recién, aquí en 1 Corintios y el libro de Hebreos, vemos que cuando nos acercamos a la sombra de lo que vendría, nosotros vemos allí principios muy importantes y nos sirve como ejemplo. Mire lo que ocurrió, vamos al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 5, versículo 1. Mire. Ustedes saben que cuando nosotros revisamos el caminar del pueblo de Dios, encontramos al pueblo de Dios esclavo en Egipto. Hemos visto que Egipto es símbolo del mundo. Cuando nosotros estábamos sin fe, sin esperanza, no habiendo conocido a Cristo, estábamos en el sistema de Egipto, estamos en el mundo, ¿verdad? ¿Y hoy dónde estamos? ¿En Marte? No. Cuando hablamos del mundo hablamos de un sistema, no estamos hablando del lugar geográfico. ¿Amén? Entonces, cuando el pueblo era cautivo, también nosotros lo fuimos. Entonces, esos 430 años que vivió cautivo el pueblo de Dios bajo el yugo de Egipto, se viene reflejado también en nuestra vida, cuando también nosotros estamos cautivos del pecado. Hasta que aceptamos a Cristo en nuestro corazón y fuimos libres de ese pecado y salimos de Egipto. Bueno, lo mismo pasó con el pueblo, que vendría a ser, como lo que acabamos de leer recién, una sombra de los bienes que vendrían. Entonces, vemos que el pueblo de Dios estaba esclavo. El Señor envía a Moisés como un libertador para sacarlos de la esclavitud. ¿Cuántos están entendiendo esto? Ahora, fíjense, esto es tremendo, porque comienzan un trayecto ya en libertad, habiendo dejado Egipto atrás. Era un trayecto por el desierto, ¿verdad? Y es tremendo porque antes que esto ocurra, hubo un tire y afloje entre
el Señor, ¿verdad?, en la persona de Moisés, y el faraón, ¿verdad?, que era el rey de aquellos días en el territorio de Egipto. Ahora, vemos que Faraón es figura del enemigo de nuestra alma, figura del diablo. El diablo que no nos quiere dejar ir de Egipto. ¿Qué significa no dejarte ir de Egipto? Tenerte atrapado en esas viejas costumbres, tenerte atrapado en esos viejos vicios, tenerte atrapado en los fracasos, en el dolor, en el quebranto, en la esclavitud. Y Cristo tiene un plan de salvación para nosotros y nos quiere sacar a libertad y nos quiere sacar a vida nueva. Pero el enemigo no quiere, obviamente. Entonces ahí hay un tire y afloje. Y ahí, bueno, yo creo que muchos de ustedes conocen la historia de que el Señor tuvo que convencerlo a Faraón. ¿Y cómo lo llevó a convencerlo? A través de las 10 plagas sobre Egipto. ¿Recuerdan la historia? Es una historia que secularmente también se conoce mucho. Ahora, mire lo que pasó. Dice que emprendieron un viaje cuando finalmente el pueblo fue puesto en libertad. Y fue un viaje que transitaron en el desierto. Pero observemos algo aquí. Capítulo 5, versículo 1. Gloria a Dios. Mire. Ay. Escuchen esto. Después del encuentro con los líderes de Israel, Moisés y Aarón era el sacerdote que estaba junto, como dice su hermano, fueron a hablar con el faraón y le dijeron, tenemos que entender algo, lo que ellos le dijeron a Faraón es porque Dios se lo dijo que lo dijera, no porque se les ocurrió a ellos. ¿Amén? Esto dice el Señor, Dios de Israel, 2 puntos. Deja salir a mi pueblo para que me celebre un festival en mi honor en el desierto. Miren qué interesante esto. Hay otras versiones que dice para que me celebren fiesta en el desierto. Entonces, aquí vemos, ¿no? Bueno, después siguió la conversación, pero digamos que quiero tomar esto como referencia para que podamos comprender que a Dios le gusta que nosotros le celebremos fiesta. ¿Amén? Entonces, es interesante. Ahora, si nosotros pegamos un saltito y nos vamos al capítulo 9, versículo 13, del mismo libro de Éxodo, obviamente, dice, luego el Señor le dijo a Moisés, mañana levántate temprano, regresa a ver al faraón y dile, recuerden que había un tire y afloje, ¿no? Y dile, deja ir a mi pueblo para que me adore. Fíjate lo que dice la Biblia de las Américas. Gloria a Dios. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Interesante esto, ¿no? Entonces, el primer mensaje fue, deja libre a mi pueblo para que me celebre fiesta. El segundo mensaje, deja ir a mi pueblo para que me sirva. No es un detalle menor, ahora lo vamos a ver por qué. Ahora, esto es bien tremendo, ¿no? Vayamos a las imágenes que trajimos hoy. La primera de ellas, Nico, acompáñame. Y vamos a tratar de avanzar un poquito más en esta introducción para comprender lo que el Señor nos quiere decir hoy. Mire, gloria a Dios. La Biblia nos enseña cómo el Señor desea que su pueblo le celebre fiesta. ¿Todo de acuerdo? Fue lo primero que dijo. Si eso que ocurrió en aquellos días nos sirve como ejemplo a nosotros, dice la Biblia que Dios sigue siendo el mismo, el cielo y la tierra pasará, su palabra no pasará, Dios sigue siendo siempre el mismo, entonces Dios no cambia. Dios desea que nosotros, su pueblo, le celebremos fiesta. Por ejemplo, cuando le da orden a Faraón por medio de Moisés, deja en libertad a Israel, lo primero que le dice, dejen a mi pueblo. Eso lo vimos en Éxodo 5. Después le vuelve a ordenar que dejen al pueblo, pero ya no le dice que celebre fiesta, sino para que me sirva. Entonces, lo que aquí nos permite ver el Señor es que debemos celebrar una fiesta. Ay. Mire qué interesante esto, ¿no? Pero, sin salir primero de Egipto, va a ser difícil. ¿Cómo es esto? Mire, antes de servir a Dios, porque antes de servir a Dios, ¿qué dice? Celébreme fiesta. Pero lo que tiene que salir del corazón es Egipto. Vamos a trasladar todo esto a nuestra vida, a hoy, siglo XXI, a vos y a mí. Esos recuerdos que nosotros tenemos de nuestra vieja vida lejos de Cristo, las costumbres que teníamos,
¿verdad? Las palabras que utilizábamos, las amistades que frecuentábamos, los lugares que frecuentábamos. Todo aquello que poco a poco va cambiando, en algunos cambió radicalmente, ¿amén? Y en otros poco a poco van cambiando. Depende del trato que Dios tenga con cada uno. Lo interesante es que vamos a llamar a todo eso que es parte del pasado, porque hoy somos nuevas criaturas y el Señor nos da una nueva oportunidad de vida, vamos a llamarle a todo eso Egipto. ¿Me siguen? ¿Me doy a entender? Cuando hablamos de Egipto hablamos de nuestra vieja vida. Cuando hablamos de Egipto estamos hablando de esas viejas costumbres, de esas viejas palabras, de esas viejas conversaciones, todo en doble sentido, todo mal, vicios, pecados, todo lo que tenemos que dejar atrás, ¿verdad? Pero no por fuerza de voluntad, sino porque algo está ocurriendo en nuestros corazones. Porque por fuerza de voluntad no cambia nadie, hermano. Vos con fuerza de voluntad, yo con fuerza de voluntad, a lo mejor algo logramos, pero tarde o temprano volvemos a caer. Pero cuando el Señor se te revela a tu vida, cuando el Señor se manifiesta a tu vida, a vos no te lo contaron, vos lo viviste. Entonces la cosa cambia. ¿Amén? Ahora observemos esto. Cuando hablamos de Egipto, estamos hablando de nuestra vieja vida. Ahora, ¿qué pasó con el pueblo? Que nos sirve como ejemplo. El pueblo había salido ya libre, salió de Egipto, pero Egipto no salió de su corazón. Ay. Entonces, vamos a avanzar un poquito, gloria a Dios. Miren, tenemos que recordar que Israel celebró una fiesta en el desierto, mientras Moisés estaba en el monte recibiendo las leyes directamente de parte del Señor. Es decir, que se anticiparon las instrucciones y habiendo salido de Egipto, pero sin que Egipto hubiera salido de ellos, celebraron fiesta de acuerdo a su corazón. O sea, el Señor le dijo a Faraón, deja salir el pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. El pueblo salió, ¿y qué pasó? En el camino, Moisés sube al monte Sinaí y dice que estuvo allí 40 días. Y el Señor le dio allí las leyes, le dio las tablas de la ley, ¿verdad? Y claro, el pueblo se empezó a desesperar. Pues dice, Moisés, ¿qué pasó? Se murió, no viene más. ¿Qué hacemos ahora? Salimos de mano de Moisés y ahora ¿qué hacemos? Entonces, dice que convencieron a Aarón, al sacerdote, ¿verdad? Que también tenía cierto liderazgo ahí después de Moisés, que celebre una fiesta. Porque la instrucción era esa, que me celebren fiesta. Pero ¿qué hicieron? Empezaron a celebrar una fiesta pensando en regresar a Egipto. Esto es interesante, porque esto se da en nuestra vida también. A medida que nosotros empezamos a avanzar en la nueva vida, hay un momento o distintos momentos en donde el pensamiento viene. Y ese pensamiento nos quiere dirigir hacia atrás, o sea, retroceder. Eso es lo que le pasó al pueblo. Entonces dijeron, bueno, Dios quiere que celebremos fiesta, celebramos fiesta. Vamos a hacer una fiesta, pero por las dudas vamos a hacer un becerro de oro, que era uno de los dioses de Egipto, porque ya tenían en su cabecita y en su corazón regresar. Entonces, como sabían que Faraón estaba enojado, esto dice, si vamos con el Dios de ellos, se va a poner contento y no nos va a castigar. ¿A ver? Ay. Si dice el apóstol Pablo que esto nos sirve como ejemplo, a nosotros también nos va a pasar eso. Pero lo bueno es que tenemos el ejemplo y no vamos a caer en la trampa. O sea, el que empieza a caminar en Cristo va a tener un momento, eso se lo puedo garantizar, se lo firmo, va a tener un momento o varios momentos en donde tal vez piense en regresar, en volver atrás. Y sabe, hermano, que eso sería un error garrafal, porque cuesta mucho avanzar en Cristo. No es que a Cristo lo sigue cualquiera, lo siguen los valientes. Amén. Yo, antes de conocer a Cristo, pensé que no había valiente en la iglesia. ¿Verdad? Tú andas a llorar a la iglesia, ¿qué valiente va a haber en la iglesia? Amén. Pero cuando yo empecé a seguir a Cristo, me di cuenta que esto no es para cualquiera. Esto realmente es para valientes. Para gente que dice, yo quiero cambiar de verdad. Gente que se da cuenta, que se despierta a una realidad que antes no veía, que no puede seguir viviendo de esa manera. Entonces, y que también reconoce que solo no puede. Entonces se aferra a Cristo, se toma de su mano, empieza a comer esta palabra maravillosa y esta palabra empieza a nutrirlo, lo fortalece de tal manera que empieza a cambiar la vida.
Porque si cambia la mente, cambia el corazón. Si cambia la mente, cambia la vida. Ay, ay, ay. Vamos a avanzar otro poquito. Mira, a ver. Hablando del líder que estaba allí, de Aarón, dice, este no era cualquier líder, era un siervo de Dios, llamado Aarón. Sin embargo, cayó en la desdicha de haberle permitido al pueblo pecar, de tal manera que cuando Moisés lo reprende, a su regreso le dice, ¿qué te ha hecho este pueblo para que le hayas traído sobre él tan grande pecado? El pueblo lo presionaba al líder. ¿Se dan cuenta? Entonces, mire, cuando yo llegué al Señor, recuerdo que en la iglesia donde me congregaba, teníamos un pastor maravilloso, hermoso, siervo del Señor, pero algo permisivo, ¿no es cierto?, en muchas cosas que no debería haber permitido. Entonces, después de un tiempo, este pastor se va del ministerio y envían a otro, que cuando empezó a ver el desorden que había, porque este permitía cosas que no debería haber permitido, tuvo una lucha tremenda allí, ¿no es cierto?, para poder poner en orden la cosa. Pero, ¿por qué le cuento esto? Porque muchas veces la presión sobre el liderazgo es tal, de parte del pueblo, que el líder, por miedo a que se vayan de la iglesia, en este caso en nuestros días, ¿verdad?, o en aquellos días por miedo a que se regresen a Egipto, termina siendo la voluntad del pueblo y no la voluntad de Dios. Y eso fue lo que le pasó a Aarón. Y hoy está lleno de sacerdotes como Aarón. Porque fíjense que si nosotros leemos la historia, dice que lo empezaron a presionar. Vamos a hacer un dios egipcio, vamos a hacer un becerro. Y dice que Aarón, ¿sabe lo que les dijo? Bueno, traigan el oro. Y dice que todos sacaron los brazaletes, sacaron los... quédate quieto. ¿No? Sacaron los brazaletes, sacaron todo el oro que le habían dado los egipcios. Y se lo dieron a Aarón. Aarón lo fundió y les hizo un becerro. Entonces, fíjense, hoy también hay un montón de Aarones que el pueblo los presiona y le dicen, bueno, dame el oro. Dame el oro, gloria a Dios. Y es tremendo porque se alejan poco a poco de la voluntad de Dios. Pero resulta que apareció Moisés. Vamos a Éxodo 32, 21. Mire, aparece Moisés y lo enfrenta a este Aarón, ¿no? Y le dice, mire lo que le dice. A ver, gloria a Dios. Entonces dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él tan gran pecado? Ahora, lo importante es cuál era el pecado. ¿Cuál era el pecado? Vamos a las imágenes. Vamos a las imágenes, gloria a Dios. La respuesta es esta, el pecado de celebrar una fiesta que no estaba en el corazón de Dios. ¿Amén? Porque lo de los ídolos, eso es otra cuestión que Dios tenía que tratar con el pueblo. O sea, el becerro propiamente dicho, el becerro de oro, no fue el pecado más grande. ¿Amén? Porque es más, no es que ellos se inclinaron todos ante ese Dios y adoraban a ese Dios. Ellos lo veían como un medio para llegar de vuelta a Egipto. Pero el pecado en sí fue que celebraron una fiesta, pero una fiesta que no estaba en el corazón de Dios. Entonces, poco a poco, la iglesia, ¿no? La iglesia fue de alguna manera degradándose. Hablamos del comienzo de la iglesia primitiva y con el paso del tiempo la iglesia se fue degradando. Y entre otras cosas, hay un montón de fiestas que para que podamos entender se cristianizaron, pero no son cristianas. Cuando hablamos de cristiano estamos hablando de un seguidor de Cristo. ¿Amén? Entonces, no estamos hablando de un evangélico. Estamos hablando de un seguidor de Cristo. Entonces, hay fiestas que a Dios no le agradan. Aunque a Él le gustan las fiestas, pero las que le gustan a Él. Entonces, lo que nosotros nos tenemos que preguntar es qué fiesta nosotros estamos celebrando. Porque podemos caer en ese error. Porque el apóstol Pablo nos dice que esto nos sirve como ejemplo. Vamos a avanzar un poquito. Mire, gloria a Dios. De acá podemos entender que existen varias clases de fiesta. Cronológicamente hablando, las de Egipto, las fiestas en las que participamos antes en el mundo. Amén. La segunda son aquellas que celebra el pueblo de Dios, que ya salió de Egipto, pero que Egipto no salió de ellos.
Porque una cosa es salir, vos salís del mundo, ves a la nueva vida en Cristo, pero todavía en el corazoncito están las cosas del mundo, gloria a Dios. Y las terceras, las que el Señor quiere que se celebren. Ay, ay, ay. Y aquí están estos dos versículos que veíamos antes, porque estamos hablando en figuras sobre esos. O sea, estos dos versículos nos muestran figuras que pasó en el pasado y que nos sirven para hoy. Vamos a avanzar un poquito más, mire. Entonces, paso 1, salir de Egipto. 2, que Egipto salga de nosotros. Ay, ay, ay. Celebrarle fiesta al Señor y después servir al Señor. ¿Amén? Esto es un orden cronológico. Salir de Egipto creo que salimos todos. Gloria a Dios. Ahora, Egipto tiene que salir de nosotros. Hay que tomar conciencia de que lo mejor que nos pudo pasar es recibir la nueva vida en Cristo. Porque hay personas que dicen, mira, yo tan mal no la pasaba, me faltaban algunas cosas, que yo tenía problemas, pero bueno, ese es candidato a retroceder. ¿Amén? Ese está pisando los umbrales del fracaso en el Señor. No está entendiendo cómo es la cosa. El que llega a Cristo tiene que comprender que el Señor está dando una oportunidad a vivir una vida nueva. Pero si sigue apreciando demasiado esa vida vieja, se le va a hacer difícil la cosa. Amén. Porque en la nueva vida hay conceptos que antes no abrazaba, hay costumbres que antes no abrazaba, hay situaciones que solamente por amor se van a poner adelante. Mire, gloria a Dios. No estamos diciendo que somos llamados a celebrar las fiestas judías, porque en Levítico 23, que es parte de la ley, se mencionan las fiestas que el Señor estableció. Estas son fiestas judías. Amén. No estamos hablando de esas fiestas, gloria a Dios. Fíjense, y otras que después fue añadiendo, la fiesta de Purim, por ejemplo, después en el libro de Esther la encontramos. Vamos a avanzar un poquito, mire. Las razones para no celebrar esta fiesta como una obligación son, en primer lugar, ¿hay algún judío acá? No, bueno, no somos judíos. Amén. Y en segundo lugar, que aunque fuésemos judíos, esas fiestas no se pueden celebrar literalmente como Dios lo ordenó, porque no hay sacerdocio, no hay templo. O sea, hoy no estamos bajo la ley y no estamos bajo el sacerdocio levítico. Estamos en un nuevo pacto y el sumo sacerdote es Cristo. Estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec, no el viejo sacerdocio. Entonces no se podría hacer. Sin embargo, el pueblo judío lo sigue haciendo. Pero hay que entender que no aceptaron a Cristo como el Mesías. Por eso que todavía están esperando al Mesías. Mire. Entonces lo que tenemos que entender acá, que el Señor hizo un paréntesis con una nueva nación llamada Iglesia. El Señor le da una oportunidad a los gentiles de poder ingresar a la vida verdadera, ¿no? Y va a tener un trato, pero va a ser en la semana 70. Cuando hablamos de la semana 70, ¿sabe qué está hablando la palabra? De los días de la tribulación. Entonces, el pueblo judío le dio la espalda a Cristo, ¿verdad? Ahora, le dio la espalda a Cristo, pero Cristo no le dio la espalda a ellos, sino que los sigue amando. Y sino que los puso como en pausa, mientras le da la oportunidad ¿a quién? Le da la oportunidad a la iglesia. ¿Cuántos están entendiendo esto? Como le da la oportunidad a la iglesia, va a tratar con ellos, pero al fin de la tribulación. Vamos a avanzar un poquito. Gloria a Dios. Mire. Entonces, si no celebramos las fiestas paganas, ni las cristianizamos tampoco, celebramos las fiestas judías. Entonces, ¿cómo hacemos para celebrar fiestas en el desierto? Ay, ay, ay. ¿Pero qué desierto? Si eso lo da. Hay una orden de celebrarle fiesta, pero tenemos que conocer qué fiesta y qué es lo que le agrada a Él. En primer lugar, sabiendo que Cristo, nuestra Pascua, ¿recuerda que lo mencionamos el domingo? Antes estaba la Pascua, ahora está la Santa Cena. Nuestra Pascua, entonces, es Cristo. En Él empieza nuestra fiesta. Y luego el verso siguiente dice, en 1 Corintios, capítulo 5, 7 y 8, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces no es que para celebrar la Santa Cena necesitamos sí o sí el pan sin levadura, porque el mensaje no es ese, sino el mensaje
que el Señor da a través de este versículo es que tenemos que desechar todo aquello que era parte del pasado. Amén. Esas cuestiones, esas tradiciones y demás. Y después acercarnos a Sión. Sión es la iglesia. Mire, dice, aquí hay una versión, Martín Nieto se llama, dice de Hebreos 12:22, vosotros en cambio os habéis acercado a la montaña de Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, no nacional, celestial, a millares de ángeles, a la asamblea festiva. 12:22, pero en otra versión, dice, ustedes en cambio se han acercado a la montaña de Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la de Jerusalén celestial, a una multitud de ángeles, a una fiesta solemne. Mirá, aleluya. Entonces nosotros tratamos todos los días de acercarnos a Sión. La fiesta que le agrada a nuestro Señor no es en una fecha en especial, sino todos los días. No es en Semana Santa, no es en Navidad, amén, no es en Reyes, no es, o sea, es todos los días, amén, es todos los días. Ahora fíjense, gloria a Dios. Tratamos todos los días de acercarnos a Sión y cuando hay asueto, como ahora, en la Semana Santa, gloria a Dios, ya por motivo religioso, político, laboral, aprovechamos para acercarnos con mayor tiempo a Él, simplemente, nada más que eso. Amén. Entonces, pero fíjese que la Semana Santa, nuestra cultura, la cultura que abrazamos durante mucho tiempo, lejos de Cristo, nos metió en un montón de cosas raras y un montón de tradiciones y un montón de religiosidad, ¿verdad? Que es tremendo porque siempre se recuerda la pasión de Cristo, su sufrimiento, su dolor. Y si bien a nosotros también nos duele que nuestro Señor haya sufrido de la manera que sufrió y haya entregado su vida por todos nosotros, tenemos que entender que ese sacrificio vino a redundar en bendición para nosotros. Entonces, mire, gloria a Dios, vamos a avanzar un poquitito aquí y nos vamos a pegar un saltito a la segunda parte. Mirá, ¿por qué estamos viendo esto? Dijimos que estamos viendo esto a modo de introducción, porque la Semana Santa es algo que nosotros tenemos que comprender, que detrás de todo eso hay mucha tradición humana, hay mucha religión, y si nosotros nos involucramos en eso, ¿verdad? No es que nos va a caer un rayo y nos va a partir, no. Pero tenemos que ir tomando conciencia de que como ya salimos de Egipto, tenemos que dejar la costumbre de Egipto. Traducido sería, como ya salimos del mundo, tenemos que ir dejando las tradiciones del mundo. Amén. Entonces, fíjense que es interesante esto. Vamos a ver si lo podemos ver. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. A ver. No me haga... Espero no hacer lío aquí. No voy a hacer lío. Mira. Ay. Una de las festividades religiosas a nivel mundial es la llamada Semana Santa. En donde el motivo, ¿cuál es? La pasión y muerte de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Pero fíjense lo que dice Oseas 4:6. En este caso pusimos aquí la Biblia de Jerusalén, la tercera edición, en donde dice que el pueblo, ¿qué? Perece por falta de conocimiento. ¿Qué pueblo? Nosotros, el pueblo de Dios. Entonces, el pueblo de Dios perece. No estamos hablando que nos cae un rayo y nos morimos. No. Pero vamos muriendo espiritualmente porque vamos perdiendo la esencia que es agradar a nuestro Dios. Amén. Entonces, nosotros tenemos que buscar la manera, y la encontramos a través de la palabra, de agradar a Dios, no de desagradar a Dios. Entonces, hay situaciones en las cuales nosotros tenemos que despertarnos a través de la palabra y no participar de estas cosas. Mire, vamos a avanzar un poquito más. Mire, gloria a Dios. Según la tradición, dice que Jesucristo fue traicionado y entregado por Judas. Eso lo dice la Biblia. ¿Amén? Bárbaro. Pero dice que pasó el día jueves y que el día viernes fue crucificado a las 3 de la tarde. Luego el día sábado guardan el luto y silencio. Amén. Y el día domingo en la madrugada hacen fiesta porque Cristo resucitó.
Esto me enseñó el pastor Enrique, el cura Enrique, ¿no? El padre Enrique me enseñó esto en el catecismo, ¿no es cierto? Cuando nos arriaban a la iglesia íbamos, porque nos llevaban, si no, no íbamos a nada. Ahora fíjense, mire, vamos a avanzar un poquito. Gloria a Dios. Vamos a analizar este esquema que tenemos acá y vamos a compararlo con lo que dice la Biblia. Mire, viernes 3 p.m., cuando murió, al sábado 3 p.m. es un día. ¿Sí? Sábado 3 p.m., el domingo 3 p.m. es el segundo día. Domingo 3 p.m. al lunes sería el tercer día. Porque Jesús dijo que eran 3 días con sus noches. O sea, completo el día. Por eso vamos de 3 a 3. PM, PM. Amén. Entonces, habría que celebrar el lunes de resurrección, no el domingo. ¿O no? Ahora, gloria a Dios. Fíjense, 1 Corintios 15:4. Miren lo que dice 1 Corintios 15:4. Fíjense. Y aquí está clarito, ¿no? Gloria a Dios. Dice, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Pero 3 días y 3 noches. Y al tercer día resucita. Volvamos entonces a las imágenes. Mire, gloria a Dios. Vamos a avanzar un poquito. En Dios habla hoy, 16:21 de Mateo, dice, a partir de entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él tendría que ir a Jerusalén. Y que los ancianos, los jefes de los sacerdotes, cuando habla de los ancianos estoy hablando de la autoridad eclesiástica, no de los viejitos, ¿no? Dice, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Le dijo que lo iban a matar, pero que al tercer día resucitaría. Avancemos un poquito más. Conociendo un poco más la historia y el tiempo en que Jesús vivió en la tierra, vemos que los judíos eran un pueblo muy religioso y tenían 7 fiestas que celebraban. Celebraban los panes sin levadura, la fiesta de la Pascua, fiesta de las primicias, Pentecostés, trompetas, expiación y fiesta de los tabernáculos. Y guardaban días especiales como el Sabbat, el sábado. Gloria a Dios. No se puede hacer nada. No puede hacer nada. Amén. Ahora bien, en la cual no puede hacer ningún trabajo. Pero también había otro día especial, que podía caer cualquier día de la semana, no exactamente el sábado, que era el gran Sabbat, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión, en aquellos días, cayó un día jueves. Cayó un día jueves. Por eso que fueron a reclamar el cuerpo de Jesús, porque no podía estar en el madero un día solemne como ese. Entonces, mandaron a quebrarle las piernas a los 3 que estaban allí. Y Jesús no le pudieron quebrar las piernas porque estaba escrito que no iban a tocarle un hueso. Pero vamos a avanzar un poquito, mire. En Juan 19:31, los judíos entonces, como el día de la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran, porque se tiene que quedar en la cruz. Aunque estén muertos, como no se podía hacer nada, ¿verdad? Era la preparación de la Pascua, era Sabbat, entonces no iban a tener que quedar ahí. Entonces, para que no quede ahí, ¿verdad? Le pidieron a Pilato que le quebrasen las piernas y se lo llevara. Ahora, la palabra en la escritura griega, y aquí tenemos una referencia, esta referencia G4521 lo encontramos dentro del diccionario Strong, ¿verdad? La palabra griega, porque estamos leyendo Juan, el Nuevo Testamento está escrito en griego, ¿verdad? Cuando encontramos una referencia, H, por ejemplo, como la de abajo, es porque está escrito en hebreo. Entonces, vemos que en el Antiguo Testamento vamos a encontrar referencias con la H y en el Nuevo con la G. Ahora, fíjense, la palabra utilizada, pues, ¿por qué es interesante de tanto en tanto, bajo la guía del Espíritu Santo, ¿no? Revisar un poquito las palabras en el original? Porque usted sabe que el Nuevo Testamento en griego, el otro en hebreo, imagínense que la traducción a nuestro idioma sufre alguna que otra variante. Por eso nosotros nos damos a la tarea de revisar algunas versiones, ¿verdad?, de distintos traductores para poder encontrar, ¿verdad?, un equilibrio en lo que la palabra nos quiere trasladar.
¿Amén? Porque hay palabras que significan algo en el idioma original y cuando se traducen a nuestro idioma, muchas veces puede llegar a cambiar un poquito el sentido. Entonces, de tanto en tanto, nosotros nos pegamos una revisadita por allí y vemos qué sentido tenía el original. ¿Amén? Para poder entender un poquito más. Mire, la palabra utilizada en la escritura griega es sabatón, de origen hebreo. El sabat o día de reposo era una semana de distracciones seculares, el intervalo entre dos sabat, según la concordancia Strong. Vemos la misma palabra, pero la vemos en el hebreo. Feriado, en el cual no se trabaja y se puede hacer en él cualquier cosa, como viajar sábado. ¿Ve por qué la gente viaja la Semana Santa? Ay, ay, ay. Aunque puede referirse a otro día. Estamos hablando del gran sabat, del día solemne, como lo menciona la Biblia. Amén. Que no necesariamente era un sábado. Podía caer porque era cada distintos sábados. Mire, entonces fíjense que esto, cuando comprendemos que Dios no fecha como lo hacemos nosotros, vos y yo qué decimos, bueno, el 3 de diciembre nos encontramos, tal día, no, el Señor no fecha de esa manera, sino que fecha con eventos. Mire, Él lo hace con eventos y de esta forma deja establecido el día de su muerte y el día de su resurrección. Entonces aquí la cosa ya cambia, porque en la palabra está establecido el día de su muerte y está establecido el día de su resurrección. No está establecido el día de su cumpleaños. Ahora, ¿por qué celebramos cumpleaños? Fíjense, ¿a usted no le parece sospechoso que la gente que no conoce a Cristo, ¿verdad? Cuando le hablamos de Cristo, ponen el grito en el cielo. No, déjame a mí con esas cosas, están todos locos. No, andá, ya vos con tu locura. ¿A alguno le dijeron algo así? Ahora fíjense, resulta que un día, el 25 de diciembre, se reúnen todos a festejar el cumpleaños de Jesús. Por lo menos resulta sospechoso. Amén. Porque ¿es el cumpleaños de Jesús o no? El 25 de diciembre. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo puede ser que el mundo que aborrece a Cristo un día se reúne a festejar el cumpleaños? Ay. Vamos a avanzar otro poquito. Mire, gloria a Dios. Mire, Jesús era el Cordero de Dios. Y como tal, debía cumplir la ley de los holocaustos. Esto es interesante entenderlo. Yo recuerdo que yo escuchaba al Padre Enrique, y el Padre Enrique decía, Él es el Cordero de Dios. Nunca me explicó el Padre Enrique por qué era el Cordero de Dios, y nunca entendí por qué el Cordero. Pero bueno, decía el Padre Enrique, ya está, listo. Entonces, tenemos que remontarnos a aquellos días en donde se sacrificaban animales. Se presentaban por el pecado, por la culpa, bueno, por distintas cosas. Entonces, en aquellos días de la ley, viendo el Señor que la ley no podía, el hombre a través de la ley alcanzar salvación, Él entrega a su Hijo Jesucristo. Y lo entrega en sacrificio, como un cordero que iba a ser inmolado. Amén. Entonces, pero la ley, todavía Cristo no había muerto, no había resucitado, no estábamos en los días de la gracia. Estaban bajo la ley, por eso Jesús dijo, yo no vine a abolir la ley, vine a cumplirla. La ley tenía algunos pasos para respetar en esto de los sacrificios y los holocaustos. Entonces, Él era el Cordero de Dios. El Señor lo presentaba como ofrenda. Y tenía que cumplir la ley de los holocaustos. En el libro de Éxodo 12, 2 y 3, de traducción en lenguaje actual, para que lo entendamos mejor, dice, este mes, Nisan, así se llamaba el mes, ¿no es cierto?, según el calendario hebreo, será para ustedes el primer mes del año. Este no es el calendario gregoriano, el nuestro, es el calendario hebreo. Entonces, hablaba toda la congregación de Israel diciendo, el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. ¿Recuerdan esto? ¿Cómo se celebraba la Pascua? Con un cordero. Gloria a Dios. Vamos a avanzar otro poquito. Esto se termina cumpliendo en Jesucristo. Porque dice Juan 12:1, entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua,
Vino a Betania, donde estaba Lázaro, el que había resucitado entre los muertos. La Pascua era el día 14. Y 6 días antes era el 9 del mes de Nisan. Al día siguiente, dice 12:12 de Juan, el día siguiente era el 10 de Nisan. Cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Amén. Aquí aparece lo que se le llama el Domingo de Ramos, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora fíjense, Jesús, como el Cordero de Dios, tenía que ser probado por 4 días, porque esa era la ley. Uno tenía que ofrecer un cordero en sacrificio, se llevaba al templo y había que examinarlo, porque no podía ser cualquiera. Tenía que ser uno sin defecto, tenía que ser el más gordito. Gloria. Ahora mire, tenía que ser probado por 4 días para que lo declaren apto para el sacrificio para el 14 de Nisan, del mes de Nisan. 4 días contando cuando entró a Jerusalén. ¿Quién lo examinó? Pilatos y Herodes. ¿Recuerdan que Pilato dijo: yo no encuentro ninguna culpa en este hombre? Entonces, ¿qué está diciendo Pilato? Este es un cordero perfecto, acá no tiene culpa, no tiene pecado. Ay, ay, ay. Mire, Pilato lo dijo esto en el 23:4 de Lucas. Pilato dijo al sumo sacerdote y a la turba, a la gente: nada hallo culpable en este hombre. Pilato lo estaba habilitando como cordero para ser sacrificado. Todo esto estaba ocurriendo bajo la ignorancia de la gente. Es tremendo esto. Todo eso estaba ocurriendo porque Dios así lo dictaminó y él estaba cumpliendo su ley. Porque ¿quién le dio a Moisés la ley? Dios. Entonces él estaba cumpliendo con su palabra. Mire, avancemos. Ay, ay, ay. La señal que había dejado Jesucristo, de la cual habló cuando le pedían señal, en Mateo 16:4 dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Todos le pedían a Jesús una señal para que demostrase que él era el Mesías. Y él no le gustó que le pidieran señales. Y dijo: la única señal que van a tener es la del profeta Jonás. Ahora fíjense, Jonás estuvo en el vientre del gran pez, dice el libro de Jonás, ¿cierto? 3 días y 3 noches. No olvidemos esto, 3 días y 3 noches. No son 3 días, 3 días y 3 noches. Porque si no, el tercer día podía ser, no sé, el amanecer del tercer día. No. 3 días y 3 noches. La señal estaba reflejada en el profeta Jonás. 3 días y 3 noches. Entonces, fíjense, así estaría el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Dice la Biblia que Él descendió al infierno. ¿Cuándo? En esos 3 días y 3 noches. Él estuvo 3 días en el infierno. Esto que vamos a decir aquí ahora, quiero que lo escuche con un oído circuncidado. Bajó a ser quemado en holocausto. O sea, la ley decía que al cordero había que quemarlo, ¿verdad? Lo quemaban sobre un altar. Jesús muere y luego al sepulcro. Desciende a los infiernos, dice la Biblia, y en el infierno hay fuego, ¿verdad? Ahora, ¿a quién se le puede ocurrir que el diablo va a prender fuego a Cristo? De ninguna manera. Él dice que le arrebató las llaves del Hades al diablo. Amén. Él con total autoridad. Pero estaba cumpliendo. Entonces desciende. Fíjense, estuvo 3 días en el infierno, bajó a ser quemado en holocausto, ya que como cordero había sido desollado en la cruz. Sabemos que en la cruz no lo degollaron, pero al cordero sí lo degollaban para que derrame la sangre. A él lo atravesaron con la lanza para que derrame hasta la última gota de su sangre. Entonces fíjense, como cordero tenía que ser quemado, pero en realidad lo que estaba pasando es que nos estaba sustituyendo a vos y a mí de la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? La primera muerte es la que podemos dejar acá en la tierra. Y la segunda es la muerte eterna. Y Él lo llevó adelante el sacrificio para salvación nuestra. Mira, avanza, gloria a Dios. Todo esto pasó en la Semana Santa, gloria a Dios. Pero mira, mire,
Libro de Zacarías. Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, en los días del profeta Zacarías, del sacerdote Zacarías, perdón, no estaba Cristo. Amén. Pero le mostró a Josué, que estaba delante del ángel del Señor y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor le dijo a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Está hablando de Josué, pero Josué significa Jesús. Entonces, proféticamente, estaba hablando de aquel que fue arrebatado del fuego. ¿Amén? ¿Qué es un tizón? Es un cabo, un cosa que queda humeando después de un incendio. Lo arrebataron. Ahora, al Señor no lo arrebató nadie, el Espíritu Santo lo levantó, ¿verdad? Y Él, con total autoridad, le quitó las llaves de la muerte al enemigo y salió en libertad. Pero esto es una figura de lo que iba a ocurrir. El nombre de Josué tiene su origen en el nombre de Jesús. En el texto de Zacarías, está hablando del sumo sacerdote Jesús, que había sido arrebatado del fuego. ¿De dónde? Del lago de fuego. Satanás se va a quedar ahí, pero él no. Mire, gloria a Dios. Fíjense, por eso que cuando el enemigo viene a acusarte, cuando el enemigo te viene a acusar y te dice: no, vos no cambias nada, vos sos siempre el mismo, es todo mentira, esto del evangelio son puros cuentos, lo que te dice ese predicador son todas pavadas, son todas locuras. Cuando él te viene a recordar tu pasado, cuando vos eras amigo de él, esto es lo que yo hago. Porque, fíjense, cuando nosotros, hermano, tenemos que entender algo, aunque suena fuerte, no nos gusta nada, pero tenemos que reconocerlo. Estando lejos de Dios, estamos bajo un yugo de esclavitud. Nosotros pensamos que hacemos siempre lo que nosotros queríamos y que tenemos total autoridad y yo vivo libremente y hago lo que a mí se me ocurre. Mentira. El enemigo nos manejaba como títeres y estamos bajo su yugo. Entonces, hermano mío, si cuando usted y yo hacíamos las tropelías que hacíamos en el pasado, él era amigo nuestro. Si, ¿quién es lo que nos incitaba para hacer las maldades? El diablo, gloria a Dios. Entonces, él de tanto en tanto va a venir, pensando que todavía sos amigo, y te va a venir con sus, ¿no? Es como los dibujitos, ¿viste? Acá tener el angelito y acá tener el diablito, ¿viste? Y te hablan uno del otro lado. Entonces, pero ojo que él te conoce. Él conoce tus debilidades, conoce tus mañas. Entonces te va a querer envolver para que vos retrocedas. Entonces, cuando te empieza a recordar el pasado, porque te va a recordar el pasado, vos recordarle su futuro. Ahora está en el lago de fuego. Mire, gloria a Dios. Ahora fíjense, Salmo 139:15. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Proféticamente está hablando de Cristo también. Este es el segundo nacimiento, en las entrañas de la tierra. Ahora vos y yo también hemos tenido un segundo nacimiento cuando aceptamos a Cristo. Esto es importante entenderlo. Mire, gloria a Dios. En Semana Santa, nosotros como el pueblo cristiano, nacidos de nuevo, en esa fecha, aprovechando que hay un descanso de varios días, hacemos una convocatoria a congregarnos para bendecir y buscar a Dios y ser ministrados por los 5 ministerios del cuerpo de Cristo. Entonces, ahora vamos a tratar de llegar a una conclusión con respecto a esto. A ustedes lo van a invitar, no sé, a celebrar la Pascua, sus parientes, sus amigos, bárbaro. Entonces usted puede decir: ¡oh, Satanás! Con vos no voy. No se trata de eso. Se trata de tener entendimiento y poder comprender para no involucrarnos en cosas que no tenemos que involucrarnos. Amén. Ahora, es interesante esto porque nosotros, para que alguno llegue a Cristo, si estamos lejos no van a llegar nunca. Pero tenemos que creer lo que Dios nos dijo, que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Pero esa luz tiene que brillar, no se puede opacar, no puede dejar de brillar. Entonces, no es cuestión de salir corriendo
¿verdad? Frente porque esto lo podemos llegar a saber nosotros hoy, y antes, aún siendo cristianos, tampoco lo sabíamos, y el Señor en su gracia, en su amor, en su misericordia nos está dando entendimiento, y tenemos que observar y tenemos que darnos cuenta. Pero ¿darnos cuenta para qué? Para que no caigamos en la trampa. Porque la iglesia cristiana, nuestra iglesia, tomó un montón de fiestas y las cristianizó cuando no son cristianas. Entonces, fíjese, es importante, bueno, pero para mí la Navidad es Cristo. Mire, la Navidad es la Navidad. Cristo para nosotros es todos los días. No, pero yo festejo el cumpleaños de Jesús. Vos no entendés, pastor. Es que el Señor no nos mandó a festejar su cumpleaños. No hay una sola tilde en la Biblia que diga que hay que festejar el cumpleaños. Pero sí que hay que hacer memoria de su muerte y su resurrección. Entonces, es importante comprender estos principios para no desagradar a Dios. Es importante entender esto. Entonces, yo sé que son cosas fuertes porque nuestra cultura está arraigada en todas estas cosas. Amén. Mire, avanza un poquito. El huevito. Mire. Mire. Yo sabía que te ibas a meter con el huevo de Pascua. Bueno, espere. Mire. Sígame. Pero los chicos están esperando el huevito, pastor. Vos le rompés la ilusión a los chicos. Y comprale un Milka grande. Comprale unos confites. Comprale unos juguetes. No le compra el huevo. Mire. Diversos pueblos han considerado el huevo como el símbolo universal de la vida, relacionado con esta época del renacimiento primaveral de aquellos tiempos, porque esto no pasó acá. Ahora, el huevo de Pascua participa en los ritos del Seder judío, que simboliza el duro corazón de Faraón, que no dejaba de salir al pueblo hebreo. Posteriormente, luego, los cristianos tomaron la idea del huevo y lo tomaron como representante de la resurrección de Cristo. ¿Qué tiene que ver? En Egipto, el simbolismo del huevo se asemeja al mito griego de la caja de Pandora, porque tiene sorpresa. Un huevo de Pascua que no tiene sorpresa no es un huevo de Pascua. Se cree que el dios Osiris y su hermano Tifón lucharon respectivamente, introdujeron todos los bienes y males del mundo en un huevo. Usted se ríe, pero esto no es para reírse, ¿eh? Mire. Al romperse el mismo, todos los males se distribuyeron por el planeta. También en Persia, como en Grecia y Roma, era muy común pintar huevos y comerlos en las fiestas en honor a la primavera. O sea, definitivamente no tiene nada que ver con la muerte y la resurrección de Cristo. Vamos a avanzar un poquito. El conejo. Hay una leyenda que transmite el relato sobre el origen del conejo de Pascua. Esa leyenda cuenta que en el tiempo de Jesús, un conejo estuvo encerrado en el sepulcro junto a Jesús y presenció su resurrección. Esto es demasiado. ¿Quién lo vio el conejo este? Dios mío, bueno. Al haber presenciado el milagro y al salir de la cueva junto con Jesús, se dice que fue elegido como el mensajero que comunique y recuerde a todos los niños la buena nueva, regalando huevos pintados y actualmente también regalando huevitos de chocolate y otras golosinas durante la Pascua. O sea, vemos que esto no tiene nada que ver con una celebración cristiana, no tiene nada que ver. Entonces, fíjense, bueno, pero ¿qué mal le hago yo a mi nene si le compro un huevito? Mire, estamos introduciendo a un niño primero una mentira. Lo mismo que con Papá Noel y con toda esta cosa, ¿verdad? Si Papá Noel son los papás, ¿por qué le mentimos a los chicos? ¿Puede haber una bendición detrás de una mentira? No puede haber una bendición. Y bueno, pero son chicos. Pero si le empezamos a mentir de chicos, le vamos a mentir cuando sean grandes. Y la mentira es mentira.
Entonces tenemos que comprender, hermano mío, que no es cuestión de que somos religiosos, somos legalistas y nos metemos con el huevo de Pascua y nos metemos con la Navidad. No. Tenemos que entender algo, que son fiestas que tienen otro propósito. Entonces, que están, y la adoración que el enemigo está recibiendo en estos días, porque él quiere adoración. Recuerden lo que le dijo a Jesús, Satanás, en el desierto. Todo esto será tuyo, y le mostró todos los reinos del mundo, si postrado me adorares. Entonces, claramente vemos que Satanás quiere adoración. Pero obviamente, si él se presenta vestido de rojo, con los cuernos y el tridente, ¿quién lo va a adorar? Entonces, tiene que estar encubierta esa adoración. Hasta la semana 70 de Daniel, cuando él se siente en el trono de Dios y diga, yo soy su Dios. Y ahí la cosa se va a poner heavy. Pero, mientras tanto, la adoración a él está encubierta. Entonces lleva a la humanidad y la involucra en cosas que él sabe que a Dios no le agrada. Y nosotros como creyentes en Cristo Jesús, si tenemos que tener una meta, es agradar a Dios, no desagradarlo. Pero Dios es bueno, Dios es misericordioso. Claro que sí, con el ignorante sí, pero con el que sabe, ¿qué dice la Biblia? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. ¿Para qué vine a la iglesia? Dirá, bueno. Y bueno, gloria a Dios, pero Dios permitió que venga. Entonces, vos sabés hacer lo bueno. Si no haces lo bueno, te es contado por pecado. Pero Dios me perdona porque... Sí, Dios perdona a aquel que no sabe. Es importante entenderlo. Entonces, tenemos que comprender esto, hermanos míos, que todas estas festividades, a lo mejor a algunos les sirve para irse de vacaciones, bárbaro, no hay problema, vamos de vacaciones. Pero vamos de vacaciones cuando podamos, no solamente cuando... Amén. No es el hecho de que, la resurrección de Cristo. Y si ni siquiera es el día. Porque si nosotros vamos a la fecha que nos extiende la Biblia, Él tuvo que resucitar un sábado, no un domingo. Y si vamos a lo que dice la tradición, tiene que resucitar un lunes, como lo vimos recién. Porque eran 3 días y 3 noches. Sin embargo, dicen que no. Entonces, es muy importante que encontramos las contradicciones dentro de la tradición y dentro de la religión. Pero en la palabra no se contradice. La palabra siempre nos muestra la realidad. Nosotros, como creyentes en Cristo Jesús, tomamos, por ejemplo, algunos de estos martes que nos reunimos para ir profundizando y a medida que profundizamos un poquito en las Escrituras, vamos notando algunas cosas que son trampas que no deberíamos caer en ellas. Amén. Ay, Señor amado. Mire. A ver, ¿por dónde andamos? Gracias, Jesús. El conejo de Pascua, no, sacamos el conejo de Pascua. Ya está, gloria a Dios. Bueno, entonces acompáñame. Vamos a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13, en Nueva Traducción Viviente. Mire. Escuche esto, y esto es un versículo para hacer un cuadrito y leerlo todos los días. Gloria. Vemos el versículo 12 primero. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. ¿Quién piensa que está firme en el Señor? Aquel que dice, no, yo ando bien, estoy orando, estoy buscando a Dios, estoy leyendo la Biblia, me estoy congregando, estoy firme, gloria a Dios. Pero ojo, porque en esta tierra, mientras estemos en este cuerpo, las tentaciones vienen. Miren. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Nosotros pensamos que, bueno, no pasa a nosotros solos. No es así. Ahora fíjense, y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Por lo tanto, mis queridos amigos, dice esta versión, huyan de la adoración a los ídolos. Ahora, el concepto ídolo, ¿de qué estamos hablando? Porque a lo mejor pensamos que es solamente una estatua, ¿verdad? De yeso, de madera, pero un ídolo es algo que ocupa el lugar que Dios tiene que ocupar en nuestro corazón. Entonces es muy importante entender esto. Y cuando seamos tentados,
tenemos que saber que juntamente con esa tentación el Señor nos está dando la salida para que podamos resistir y poder huir de esa tentación. Entonces, fíjense que esto es bien tremendo porque, claro, de repente todo lo tenemos que enfrentar. Todos tenemos familia que no está en el Señor, amigos que no están en el Señor, ¿verdad? ¡Felices Pascua! Que Dios te bendiga, no te vas a poner a discutir con el Cordero Pascual y todo. Vos tenés que saberlo. Amén. Que Dios te bendiga, decirle. Amén. No entres en contienda, ¿verdad? Pero orá por esa persona para que lleguen al conocimiento de Cristo. Porque ¿qué hay detrás de todo esto? Si no es adoración a los ídolos. Esto es bien tremendo, hermano. Entonces, fíjense que nosotros vemos, por ejemplo, el 25 de diciembre como una fecha en donde muchos dicen yo festejo el cumpleaños de Jesús. La fecha que establece aproximada la Biblia con algunos detalles y eventos está muy lejos del 25 de diciembre. Pero hay otras deidades, obviamente, dioses con D minúscula, no con D mayúscula. Otras deidades que también son adoradas por el hombre y las culturas, las civilizaciones, que algunos de ellos sí nacieron el 25 de diciembre. Entonces, al cristianizar esta fiesta, ¿verdad? Lo que el pueblo está haciendo encubiertamente es no festejar el cumpleaños de Jesús. Está festejando el cumpleaños a otro. Y no se da cuenta, no lo sabe. Y el diablo se muere de risa. Esto es tremendo. Y hay algunos que dicen, pero vos estás re loco, pastor, mirá si te vas a meter en eso. Para mí la Navidad es Cristo, para mí la Pascua es una Pascua de resurrección, de vida, de milagros, de prosperidad. Hermanos, todos los días tenemos que celebrar la resurrección de Cristo. Todos los días es un día de la prosperidad divina que Él nos da. No caigamos en el error, no caigamos en el error. ¿Pero qué hago? ¿Me meto entre un pozo mientras todos festejan? No. Guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Más de uno te va a dar un abrazo y te va a decir feliz Navidad. Más de uno te va a dar un abrazo y te va a decir felices Pascua. Que Dios te bendiga, pero guarda tu corazón. No te hagas. ¿Qué dice la Biblia? Que ellos se conviertan a vos y no vos a ellos. Porque la meta es agradar a Dios. Entonces tenemos que conocer de estas cosas y tenemos que saberlas. No para transformarnos en jueces de aquel que celebra lo que celebra. No, de ninguna manera. Si el que ignora, uno cuando ignora algo, ¿qué va a hacer? Si no lo sabe. Pero es importante que nosotros no juzguemos, porque si no también vamos a ser juzgados. Que tengamos misericordia, pero que no caigamos en la trampa. ¿Qué le decía el apóstol Pablo a Timoteo? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Aleluya. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Aleluya. Vamos a orar. Gracias, Jesús. Él está aquí. El Señor es bueno. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, el Señor es maravilloso. Gracias, Jesús. Lo que también sacamos en limpio aquí es que el Señor desea que le celebremos fiesta. Aleluya. Y luego de celebrarle fiesta, que le sirvamos. Aleluya. Sí, mi hermano. Sí, mi hermana. Usted sabe que yo recuerdo cuando junto con mi familia recibimos en nuestro corazón una revelación con respecto exactamente a la Navidad, que no es el tema de hoy, ¿no? Pero bueno, recuerdo que yo había restaurado mi relación con mi papá, la cual estuvimos separados muchos años. Entonces me acuerdo que en aquellos días mi papá me dice, el 24 viene a casa, ¿no? Gloria a Dios. Y fíjense, estuve separado 14 años de mi papá. Durante 14 años el diablo me robó a mi viejo. Él, que de religioso no tiene nada, pero celebraba el cumpleaños de Jesús, no sé cómo es eso, me dice, el 24 venid para casa, vengan. Y fíjense qué tremendo, ¿no? Porque yo en ese momento
No le dije, no, vos sos un pagano. Yo en tu casa no voy porque vos celebras la Navidad, yo con vos no me junto. No. Yo fui a comer con mi viejo, a disfrutar de mi papá, a disfrutar de mi mamá, a que puedan tener en brazo al nieto, a la nieta. Hay que usar la sabiduría. Hay creyentes que dicen, no, este es el diablo, yo no me junto más porque... No, pará, Dios es amor y misericordia. Guarda tu corazón, que si alguna de esas personas llegan a Cristo, van a notar la misericordia que vos tuviste de no tildarlos del diablo y de... No, hermano, de ninguna manera. Pero recuerdo que luego tuvimos que pasar una Navidad solo porque estábamos lejos de donde vivía la familia y recuerdo que lo sufrimos. ¿Por qué lo sufrimos? Porque, fíjense, Pablo habla de la ley de los miembros. La ley de los miembros es los hábitos que nosotros generamos y que nuestro cuerpo los conoce. ¿Amén? Entonces, hay cosas que nosotros estamos acostumbrados a hacer y que forman parte hasta de nuestra vida. Y en esta nueva vida en Cristo, poco a poco vamos notando que hay cosas que a Dios no le agradan. Y si está en nuestro corazón agradar a Dios, tenemos que procurar no hacerlas, ¿verdad? Pero hay ciertas luchas que son comprensibles de alguna manera, porque hay todo un hábito, hay toda una tradición, hay toda una historia detrás de ella. Pero lo importante es que nosotros guardemos nuestro corazón. Entonces, fíjense que hay personas que de repente, yo recuerdo el año pasado, tengo unos tíos allá en Buenos Aires que yo los quiero mucho, y la tía me manda un mensajito con los huevitos de Pascua que prenden y apagan, y me dice felices Pascuas, y ¿qué le voy a decir yo a la tía? ¿Eso es una fiesta pagana? Si no, lo va a entender. Yo tengo que orar para que ella conozca a Cristo. Amén. Eso es importante. Entonces tenemos que guardar equilibrio en nuestra vida. Y no ser esos cristianos que juzgan, esos cristianos que... No es por ahí. Pero sí tenemos que conocer la verdad para no caer en el error nosotros. En nuestro corazón. Amén. Es muy importante. Una Navidad, recuerdo que nos vinieron a visitar unos parientes de Buenos Aires que hacían 1000 que no los veíamos y que estamos esperando que en algún momento podíamos estar juntos. ¿Cuándo vienen? El 24, gloria a Dios. Bueno, venite el 24, yo te voy a abrazar aunque sea el 24 igual, amén, gloria a Dios. Pero obviamente que es importante que nuestro corazón no participe, porque Dios va a ver nuestro corazón. Dios va a ver si nuestro corazón se está inclinando a Él o no. Es muy importante. Y esto de la Semana Santa no es una prohibición de celebrar Semana Santa o Pascua como iglesia. No. Lo que nosotros estamos haciendo hoy es poder, a la luz de la palabra, descubrir las cosas y comprenderlas, porque el Señor dice que el pueblo perece sin conocimiento. Entonces seamos sabios. Y bueno, pero a mi nene le regalaron un huevito. Bueno, bendecía que le regaló el huevito, pero vos no regales huevito. ¿Y la rosca? Y siempre tenemos que ganarla, ¿no? Zapata, el que no la gana la empata. Comete un pan de leche al otro día con crema pastelera, no hay problema. ¿Por qué tiene que ser en ese día? ¿Usted encuentra pan dulce otra fecha que no sea en diciembre? Sí, los viejos que le quedaron al chino, pero cuando se agota no hay más. Pero son viejos eso. Fíjese, el pan dulce no existe lejos de la festividad. ¿Y cómo puede ser esto? Ahora fíjense, bueno, ya me voy a meter en más líos si me meto por acá. Porque la Biblia habla del pan dulce. ¿La Biblia del pan dulce? Bueno, lo dejamos para otro martes. Si no, se me va a enojar hoy. Gloria a Dios. La Biblia habla del pan dulce, pero no como el pan dulce, sino que habla de las mujeres que se encargaban de la comida, que amasaban tortas. No está mal,
pero para la reina del cielo. Ay, Señor. Bueno, mire, hermano, es importante entender esto, que la Biblia se explica con la Biblia. En la Biblia encontramos todo, no necesitamos, porque en Cristo estamos completos. Entonces, yo sé que los cambios muchas veces pueden llegar a ser a veces radicales, profundos, nos pueden sacudir los cimientos de nuestra cultura. Pero ¿saben qué, hermano mío? Que cuando Cristo vino hizo exactamente eso. Él confrontó a toda la sociedad y la transformó. La transformó. Entonces fíjense que usted se va a la tumba de Mahoma y allí está Mahoma. A ver, usted se va a la tumba de José Smith y ahí lo va a encontrar. Pero vamos a la de Cristo y está vacía. Él venció a la muerte. Y le quitó al enemigo la llave del imperio de la muerte. ¿Y en qué redunda a nosotros? ¿De qué nos sirve eso? Es que vos y yo, tomados de la mano de Cristo, tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna. Y dice la Biblia que el que cree en el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Mire. Ahora. Siéntese. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Espéreme un cachito. Gloria a Dios. Espere. No se me ponga mal. Espere. Mire, hermano. Ay. Capítulo 15, 1 Corintios. Esta es la Reina Valera 60. Mire. La resurrección de los muertos. Cuando los apóstoles de Cristo predicaban del amor, de la paz, todo fenómeno, traían sanidad, milagros, prodigios, maravillas, todo lo aplaudían, las multitudes seguían. Pero cuando empezaron a hablar de la resurrección, de la muerte, ahí se armó un lío bárbaro. Mire lo que dice acá. Gloria a Dios. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en la cual perseveraste, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Esto decía el apóstol Pablo al pueblo. Porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Amén. Ahora, mire el versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de muertos? Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Los que durmieron son los que murieron. Y primicia es el primero que resucitó. Mire. Porque así como en Adán, el primer hombre, todos mueren por culpa del pecado, también en Cristo todos serán vivificados. Y escuche esto. Pero cada uno a su debido orden. El primero fue Cristo. Después viene la primicia. ¿Sabe quiénes son las primicias? La novia. No toda la iglesia. La novia. Los que son arrebatados y celebran las bodas del Cordero. Luego los que son de Cristo. Porque usted sabe que en los días de la tribulación la novia no estará, va a ser arrebatada, pero va a haber iglesia. No de esta manera como la conocemos hoy, porque por la persecución no va a poder ser de este modo, ¿verdad? Pero va a haber iglesia. Va a haber quienes son de Cristo y tendrán que perseverar. Los que son de Cristo en su venida. Y dentro de esos que son de Cristo en su venida, y aún dentro de las primicias, hay quienes todavía duermen y serán levantados. Dice el libro de Tesalonicenses que los muertos en Cristo resucitan primero. Después los vivientes, los que estemos vivos todavía, vamos a reunirnos con ellos y vamos a celebrar las bodas del Cordero. Esto es tremendo. Entonces, fíjense, hermano, ¿cómo que no hay vida eterna? ¿Cómo que no hay resurrección? ¿Cómo que no hay arrebatamiento? Por favor. Mire, hermano, gloria a Dios. Mire lo que dice acá.
Estamos en el capítulo 15. Gloria a Dios. Capítulo 15, versículo 42. Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucitarán en incorrupción. Se siembran deshonra, resucitarán gloria. Se siembran debilidad, se resucitarán poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Porque hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Y el versículo 46 dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Cuando habla de animal, habla de la carne, habla de la vida del hombre envuelto en el pecado, que se transforma luego en espiritual. Pero fíjense que esto es tremendo. Yo recuerdo que cuando falleció mi mamá en esta ciudad, y nosotros estamos prácticamente recién llegaditos aquí cuando eso ocurrió, y recuerdo que en aquel momento, cuando le dimos sepultura, ¿verdad? Venía con nosotros un hermano, al cual yo le pedí que orara en ese momento, ¿verdad? Y recuerdo que yo le transmití una idea que no es otra cosa que lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y era justamente que lo que estábamos haciendo en ese momento era dejar una semilla allí. Era una siembra. Yo estaba dejando a mi madre, pero su cuerpo, que es la semilla, ella está con el Creador. Pero se siembra eso corruptible. ¿Y qué se va a cosechar si hay una siembra? Algo incorruptible. Porque es muerta en Cristo, pero el Señor la va a resucitar. Y dice que tanto los muertos en Cristo como los que estemos vivos seremos transformados. ¿Por qué transformados? Porque la Biblia dice que carne y sangre no pueden heredar la vida eterna. Entonces tiene que haber una transformación de nuestro cuerpo. Por eso que el cuerpo celestial, un cuerpo que será muy distinto al cuerpo natural. Esto para algunos es locura, pero para el que cree, esto es poder y potencia del cielo, hermano. Para el que cree, aunque esté muerto, vivirá. Ahora sí, vamos a orar. Allí donde vos estás, cerrá tus ojos un instante, levantá tu mano al cielo y decirle, Señor Jesús, yo creo en tu palabra, Señor. Contra todo pronóstico, contra toda tradición, enseñanza de los hombres, yo creo en lo que dice tu palabra y lo creo con todo mi corazón. Te veremos cara a cara y todos los días para nosotros celebramos tu resurrección. Tú eres la resurrección y la vida, y esa vida ingresó en nuestros corazones. Amado Señor, Dios de amor, Dios de misericordia, te rogamos con todo nuestro corazón que podamos perseverar en este camino precioso sin retroceder. Ayúdanos, Señor, asístenos. Dice tu palabra que frente a toda tentación tú nos darías la salida para poder huir de esa tentación, amado Señor. Recibimos ese poder, recibimos esa unción, Padre amado, para poder huir de toda tentación y no caer en las trampas del enemigo. Te rogamos, Señor amado, en esta noche, que ese poder de la resurrección actúe en nuestra vida de tal manera que podamos despertar a novedad de vida viéndote cara a cara dentro de muy poco tiempo, porque tú estás a las puertas en tu regreso. Señor, yo bendigo a tu pueblo, bendigo a cada hombre y mujer de fe que tú trajiste a tu casa en este día. Bendigo a aquellos que nos están siguiendo a través de internet, les bendigo a ellos, a sus hogares, sus familias, y te ruego, Señor, que el poder de la resurrección y la vida esté siendo potenciado en sus corazones y que podamos levantarnos en fe y avanzar sin retroceder, sabiendo, amado Señor, que estamos tomados de tu mano. Y no solamente te estaremos celebrando fiesta en el desierto, sino que también te serviremos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.